Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como miran, el título para el corto mensaje de este día es no te excedas a la maldad. Hay muchas personas en este mundo que tienen la opinión de que ¿de qué sirve si prefieres hacer el bien porque nadie lo reconoce? Incluso hay muchas personas que dicen es mejor que seas malo, porque cuando eres malo parece como que todos te quieren. Pero esa no es la opinión de Dios, esa no es la voluntad de Dios, y en este día vamos a ver un ejemplo, para que de esa manera, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, podamos tener conciencia de hasta dónde puede llevarnos el mal. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el versículo 20. Si tienes tu Biblia, consíguelo y vamos a leer juntos. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 21, el versículo 20 nos dice así. Cuando empezó a reinar, era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Si empezamos a leer desde el versículo 1 en este mismo capítulo, vamos a encontrar de que el nombre de este rey, ya que era un rey, era Joram. Y el padre de Joram se llamaba Josafat, un rey muy justo, un rey muy temeroso de Dios y apartado del mal. Es verdad que cometió errores este rey. Y uno de esos errores que cometió este rey fue de que tomó a uno de las hijas de Acab, que era rey de Israel, para casarlo con su hijo Joram. Si tienes tu Biblia, puedes leer todo este capítulo completo, el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas, y vas a comprobar lo que te estoy hablando. Dice que cuando se murió el rey Josafat, lo sucedió su hijo Joram. Josafat puso a su hijo Joram por rey en su lugar, porque era su primogénito. Pero dice claramente la palabra de Dios que cuando este hombre se fortaleció, este rey se fortaleció en el reino que su padre le había cedido, se le olvidó que este pueblo, ya que en este tiempo ya estaban divididos Israel con Judá, el norte y el sur, el reino del norte y el reino del sur. Entonces a este rey se le había olvidado de que sentarse en un trono en ese tiempo era sentarse de parte de Dios. O sea, es verdad que su padre lo había puesto por rey porque era el primogénito, le correspondía por derecho. Pero eso no quiere dar a entender que porque a mí me corresponde por derecho estar en la posición o en el lugar en donde estoy, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, porque Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes. Eso quiere dar a entender que no importa cómo haya llegado este rey en el trono, es depende de Dios y las decisiones que él tome, que van a que le van a prolongar sus días en el trono
o le van a cortar sus días en el trono. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que cuando este hombre, este rey, se fortaleció, dice que mató a todos sus hermanos. O sea, eliminó a su familia, a sus hermanos. Eso fue lo que hizo. Y no solo eso, sino que olvidándose de que Dios es el rey de reyes, que Dios es la máxima autoridad, que Dios pone reyes y Dios los quita. Dice que empezó a levantar postes idolátricos y a juntar a cada ídolo que venía por su mente y a presentarlo al pueblo de Dios como que fueran sus dioses para adorar. Y dice que esta actitud le desagradó demasiado a Dios. Pero, en primer lugar, hermano, hermana que estás escuchando, tú y yo no somos mejores que nadie. Pero sí debes de tener cuidado con quién se relaciona tu hijo, con quién se relaciona tu hija, qué amistades tiene, qué futuro planean, con quién piensan casarse. La esposa de este rey llamado Joram era la hija del peor rey que pudo haber en Israel, la hija de Acab. Y dice que por cuanto este rey recibía instrucciones y consejos de su mujer y de la familia de su mujer, que eran puras personas diabólicas, llegó hasta ese extremo. Pero luego dice que Dios envió al profeta Isaías a decirle de que su maldad estaba pasando los límites y Dios iba a ajustar cuentas con él. Pero según la palabra de Dios, a este rey no le importó nada. O sea, yo soy el rey aquí y Dios, ¿qué importa quién es Dios? O sea, tan grave es la maldad cuando se apodera del corazón de una persona que hasta se le llega a olvidar que Dios es el que tiene poder sobre el trono de los reyes, sobre la autoridad de los gobiernos, los presidentes, etcétera, y que Dios es el que decide cuánto vives y cuánto no. Lo peor con este hombre es que era un líder. Era el líder del pueblo de Dios y con su actitud llevaba al pueblo de Dios a lo más bajo del pecado. Cuando una persona adopta un ídolo para llamarlo su Dios, básicamente está echando a Dios de su lado. Y sin Dios, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede hacer cosa grande o pequeña sin Dios? Nadie puede, ni siquiera vivir. Por eso dice que Dios envió al profeta a decirle a le envió un mensaje por medio del profeta a este rey diciéndole de que Dios había visto su pecado, su maldad. Y cómo no solo pecaba él con lo que hacía, sino también inducía al pueblo de Dios, a hundirse más en el pecado. Dice que no había seguido los ejemplos de su padre, Josafat, ni tampoco de los reyes anteriores, como Asa. Entonces dice que entonces Jehová despertó, en el versículo 16, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus hijas, y no les quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Primero, todo lo que él tenía era por voluntad de Dios. No lo tenía porque él quería, porque él era fuerte o lo que sea.
lo tenía por voluntad de Dios. Así es que cuando este rey demostró que no le interesa nada quién es Dios, Dios despertó la ira de los enemigos de Judá y atacaron al rey. Evadieron el palacio, la ciudad y se llevaron todos los tesoros del rey, incluyendo a sus hijos, a su familia. O sea, él se había dado el lujo de matar a sus hermanos. O sea, destruyó a la familia de su padre y Dios le pagó con la misma moneda. Porque al caer en manos de estos reyes que lo atacaron, también se llevaron a su familia. Se quedó sin nada. Pero ese no es lo peor. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Si eres una persona estudiosa de la Biblia, o si no lo eres, pero puedes ir a la Biblia, puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes leer toda la Biblia y no vas a encontrar a muchas personas que la Biblia testifique directamente que Dios lo hirió. Quizá vamos a encontrar lo más unos 5 ejemplos que diga Dios lo hirió. Eso quiere dar a entender, cuando la Biblia testifica de que Dios hirió a este rey, quiere dar a entender que este rey ya había rebasado los límites de la maldad, del pecado, de la idolatría. Y Dios tuvo que tratar con él directamente. Es verdad, este rey era un líder y su influencia tenía mucho que ver para bien o para mal. Y en este caso para mal, porque era un rey perverso. Entonces, ¿qué diríamos de nosotros? Yo no soy un rey, yo no soy un presidente, no participo en el consejo de gobiernos, no soy nada, puedo hacer lo que quiera. Eso no es así. Nosotros también tenemos una responsabilidad con Dios, especialmente los cristianos. Tenemos la responsabilidad de adoptar la imagen de Dios, el carácter de Dios, para que quienes nos miren a nosotros puedan meditar en Dios, en su amor y en su bondad. Es nuestra responsabilidad reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, podríamos terminar al igual que este rey. Dios podría herirnos directamente porque le estamos fallando, porque estamos haciendo nuestras propias cosas, yendo detrás de nuestros propios gustos y no detrás de la voluntad de Dios, de su palabra, de la obediencia a Dios. No lo estamos haciendo. Imagínate, cuando hablamos de lo que fue el diluvio, dice que Dios trajo el diluvio, Dios trajo las aguas para destruir a esa generación de gente mala. ¿Por qué lo hizo Dios así? Al igual que con este rey, ¿por qué los hirió? ¿Por qué los destruyó? Por causa de la influencia que pueden provocar las personas en la maldad. Si yo me dedico a hacer maldad, mientras más viva, más personas van a seguir mis pasos. Si Dios permitía que este rey permaneciera sentado en ese trono por tanto tiempo, quizá el pueblo completo se perdería en esa generación, ya que dice claramente la palabra de Dios que había desviado el corazón de la mayoría de Dios hacia los ídolos. Pero Dios lo hirió porque ya no estaba contento
con los límites hasta donde ya ha llegado en la maldad. Dice el versículo 19, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no hicieron fuego en su honor, como los habían hecho con sus padres. O sea, Dios lo hirió de una enfermedad extraña. Dice que 2 años duró con esa enfermedad cuando los intestinos le empezaron a salir. Y dice claramente en la Biblia lo que ya leímos, una enfermedad penosa. Simplemente cuando nosotros sufrimos un accidente, así como yo, o de un de repente tenemos que cambiar de manera que estamos acostumbrados a vivir, sentimos una gran pena, una vergüenza. No queremos dar la cara delante de la sociedad por la pena de la situación en la que estamos viviendo. Pero eso no importa porque a este rey nadie lo quería. Ya que ya lo leímos y lo vamos a volver a leer. Dice que se le salieron los intestinos. O sea, imagínate a una persona que está acostado en su lecho, en su cama. Está ahí porque se ha enfermado gravemente. Vamos a ponerlo de esta manera, un cáncer o una llaga en el vientre o en la barriga, como quieramos decirlo. Y se le está llagando, se le está llagando. Ya después que 2 años está enfermo este hombre, la llaga se le ha extendido tanto, sus tripas se le están saliendo. ¿No es algo vergonzoso? Yo pienso que sí. Y la palabra de Dios dice que sí. O sea, se estaba pudriendo este hombre. Y la pudrición ya era tan grande que sus tripas ya se le habían salido de adentro de su barriga, de su vientre. Pero ¿por qué le sucedió esto? Porque fue tan malo. Se excedió en la maldad. Mató a sus hermanos. Llenó la habitación de Dios de ídolos. Provocó a Dios en gran manera con su pecado, con su maldad. Dios lo hirió de una enfermedad, la enfermedad más vergonzosa que existía en esos tiempos. ¿Por qué? Porque era una persona mala. Y claramente dice la palabra de Dios que cuando se murió este rey, ni siquiera le quemaron inciensos, como habían hecho a otros reyes en el pasado. O sea, imagínate. Fue tan malo este rey, fue tan grande su maldad, que nadie lo quería, nadie. A veces nos ponemos a pensar como seres humanos y decimos, ¿qué importa si nadie me quiere si de todos modos cuando esté muerto ni cuenta me voy a dar quién viene y quién no viene a verme? Si es verdad. Pero a pesar de eso queda como un testimonio. Para todas las edades, a todos los oídos que llegue este testimonio, te conviertes en un proverbio. Yo no quiero ser como este hombre. Yo no quiero ser como Joram. No quiero igualarme en su maldad para que me toque una enfermedad tan vergonzosa que hasta pena me dé que los amigos me vengan a ver en la cama. Que el día que me muera, hasta me quede botado quizá en la orilla de un río,
en la orilla de un monte y ahí me pudre y solo los huesos se queden ahí. Ni siquiera entrar en el sepulcro. Según algunos testimonios de la misma Biblia, cuando un rey moría, así como por ejemplo Josafat, un rey ejemplar, un rey temeroso de Dios, un rey que buscaba la paz en medio del pueblo, cuando se morían, les quemaban incienso y maderas olorosas, porque los amaban. Era un símbolo del amor que sentía el pueblo por estos reyes. Pero tristemente a este rey llamado Joram, ni siquiera quemas le hicieron. Dice en el versículo 20 que leímos a la comenzada. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años, o sea, no más 8 años tuvo para, para demostrar quién realmente era y cuál realmente era su propósito de estar en el trono. Pero tristemente demostró que la maldad era el que lo motivaba a vivir. Y tristemente así no pudo seguir viviendo de parte de Dios. Y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien? Una vez más. Y murió sin que lo desearan más. Ponte a pensar en esto. Por ejemplo, ahorita, yo la verdad no acostumbro a investigar a los políticos, qué hacen, qué no hacen, ni siquiera entiendo de la política. No me interesa. Nuestro futuro es el reino de Dios y no esta tierra. Pero la cosa es que cuando abro el Facebook, miro que aquí se quejan que no, este gobierno no sirve para nada, ya tienen que quitarlo y empiezan con sus comentarios. Por el otro lado, dicen, ya se acercan las elecciones en tal país, es necesario volver a elegir a esta persona porque está haciendo bien, etcétera. Entonces, tiene que ver con el amor de las personas hacia esos líderes, hacia esos dirigentes, gobiernos, ministros, presidentes, etcétera. Así como desprecian al que hace el mal, aman al que hace el bien. Pero este rey era de las personas que tanto mal había hecho que lo despreciaban. A nadie le importaba. Está como cuando dicen por ahí, ya se murió ese perro. Perdón por la palabra. Pero he escuchado palabras así como esa. Se murió ese perro. Refiriéndose a una persona. Cuánto desprecio por esa persona. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Dos cosas. Ya terminamos. Primero, se murió sin que nadie lo deseara más. Hasta podríamos decir que habían personas que deseaban la muerte de este rey. Cuando escucharon que se enfermó, todos los días se levantaban pensando, ¿será que ya se murió? ¿Cuándo se va a morir? Y dice claramente que ni siquiera lo enteraron en el sepulcro de sus padres o en el sepulcro de David, como menciona en otros pasajes de la Biblia. No lo enterraron con los reyes ejemplares. Ya terminamos. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, hermano, hermana, no te excedas a la maldad. Vivimos en un mundo en donde la maldad está a la puerta. El pecado está a la puerta deseando dominar. Pero Cristo Jesús es la fuerza que necesitamos para dominar al mal. Quizá nosotros no somos reyes, no somos ministros, no somos gobiernos, no somos presidentes de ningún lugar, de ningún país, de ninguna nación. Pero necesitamos ese testimonio, aun cuando nos vayamos de este mundo, que la gente pueda decir,
Tal persona vivió, esto bueno hizo. Que en el día en que lo velan antes de llevarlo al sepulcro, se amontone la gente y a llevarle perdido una flor, una rosa y diga, qué bien hizo esta persona. La pregunta para ti es en este día, y con esto terminamos. ¿Qué quieres que opinen de ti después de muerto, después de muerta? ¿Que fuiste realmente un hijo, una hija de Dios? ¿O se murió ese perro simplemente? Yo quiero que el día que yo descanse digan, descansó un hijo de Dios. Yo quiero seguir sus ejemplos. Y espero en Dios, amigo, amiga, hermano, hermana que has escuchado, que tus deseos sean los mismos. Enfoquémonos más en la palabra de Dios y a obedecerle, para que así nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Dios y otros quieran seguir nuestros ejemplos para heredar el reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, para cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno, con cada una que ha escuchado en esta hora. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno, con cada una que he escuchado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.